Padre en el cielo, venimos a ti en el nombre de Cristo Jesús, dándote gracias por esta mañana. Gracias por preservar tu palabra para que nosotros podamos aprender acerca de ti, acerca de nuestro Salvador Jesucristo. Y pedimos que mientras que estudiamos las Sagradas Escrituras esta mañana, podemos ver el carácter, el amor, la persona de nuestro Salvador Cristo Jesús. Pedimos esto en su nombre. Amén. El pensamiento simple para esta mañana es que Jesús satisface perfecta y permanentemente nuestras necesidades espirituales con el Espíritu Santo que habita en nosotros desde el momento en que creemos. Bueno, regresamos a Jesús en la fiesta de los tabernáculos. La última vez que estudiamos la vida de Cristo estábamos en Juan capítulo 7. Y ahora vemos él en la fiesta de los tabernáculos 6 meses antes de la crucifixión. Y para entender mejor el pasaje que vamos a estudiar hoy, necesitamos leer una descripción dada por Tom Constable sobre la celebración judía durante la fiesta de los tabernáculos. Tenían un ritual especial en que ellos sacaron agua de un pozo y ellos derramaban ese agua todos los días durante 7 días. Vamos a leerlo. Temprano cada una de las 7 mañanas de la fiesta, esto es escrito por Tom Constable, una explicación de ese ritual. El sumo sacerdote encabezaba una procesión desde el estanque de Siloé hasta el templo. Otro sacerdote llenaba primero un cántaro de oro con agua del estanque. Luego lo llevaría a través de la puerta del agua que estaba ubicada en el lado sur del templo y al patio del templo. Ahí vertía ceremoniosamente el agua en una palangana de plata en el lado oeste del altar de bronce, desde donde fluía a través de un tubo hasta la base del altar. Muchos judíos acompañaban a los sacerdotes ceremoniales en esas mañanas de 7 días festivos. Algunos de ellos beberían del estanque de Siloé, mientras que otros cantarían Isaías 55:1 y Isaías 12:3. Tú ahí, todo el que tenga sed, venga a las aguas. Puedes imaginar, ahí están yendo los sacerdotes para sacar el agua. Y otros hombres judíos están acompañándolos y están diciendo a cualquier persona que pase por ahí, todo el que tenga sed, venga a las aguas. Saca gozosamente agua de los manantiales de la salvación. De vuelta en el patio del templo, el sacerdote vertía agua en la palangana en el momento del sacrificio de la mañana. Otro sacerdote al mismo tiempo también vertía la libación diaria de vino en un recipiente diferente. Luego ambos verterían el agua y el vino delante del Señor. El derramamiento de agua representó la provisión de agua de Dios en el desierto en el pasado y su provisión de refrigerio y limpieza en la era mesiánica, hablando del futuro. El derramamiento del vino simbolizaba el otorgamiento de su espíritu por parte de Dios en los últimos días. Fue algo profetizado en las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, especialmente en Joel, entre otros pasajes donde Dios prometía dar el Espíritu Santo de Dios y derramarlo sobre todo su pueblo. Cada hombre presente sacudía simultáneamente su pequeño manojo de ramitas de sauce y mirto con la mano derecha y sostenía un trozo de fruta cítrica en alto con la mano izquierda. Las ramitas representaban etapas del viaje por el desierto, marcadas por diferentes tipos de vegetación, y los cítricos simbolizaban el fruto de la tierra prometida. Todos también gritaban 3 veces, den gracias al Señor. Los adoradores en el patio del templo luego cantarían el Halel. Esta fue una ocasión tan feliz que la Mishnah declaró, Mishnah siendo un texto judío que fue escrito aproximadamente, dentro de
300 o 400 años después de Jesús fue codificada Mishnah y Talmud. El que nunca ha visto la alegría de sacar agua, nunca en su vida ha visto alegría. Entonces puedes imaginar que este ritual de sacar agua fue algo en el centro de la celebración de la fiesta de los tabernáculos y fue algo súper alegre para el pueblo. Bueno, ahora vayamos a las Escrituras para ver la interacción entre Jesucristo, las multitudes, los judíos religiosos y los fariseos. Entonces abren sus Biblias conmigo, por favor, en Juan capítulo 7 y vamos a empezar leyendo en versículo 31. Esto es donde nosotros terminamos nuestro estudio hace un mes. Juan capítulo 7, versículo 31. Leemos. Pero muchos de la multitud creyeron en él y decían, cuando el Cristo venga, ¿acaso hará más señales que las que éste ha hecho? Mucha gente creyó en Jesús. La mayoría rechaza la verdad, pero muchos la aceptan. Todavía amamos a los que rechazarán a la verdad, pero obramos por los que aceptarán la verdad, sabiendo que muchas almas escucharán el llamado de Dios a través del mensaje del Evangelio. Hay un mensaje que lleva a hombres, mujeres y niños a una familiaridad personal con el Dios que los creó para conocerlo, amarlo y servirlo. En el mensaje del Evangelio vemos quién es Dios y lo que hizo para rescatar a la humanidad. Aunque existió eternamente en amor perfecto y gloria infinita, el Hijo se hizo hombre. Jesucristo asumió la semejanza de carne pecaminosa, dice en Filipenses capítulo 2, pero siendo él mismo sin pecados, la razón que solamente fue la semejanza, pero él no tuvo pecado. Era 100% hombre, pero un hombre perfecto. Lo hizo sin dejar de ser completamente Dios, inmutable, verdadero, excepto que no usó su poder divino para su propia conveniencia. Sostuvo al universo, protegiendo el delicado equilibrio de la vida en la creación sin dejar de cuidar el oxígeno que nosotros respiramos y necesitamos todos los días para sobrevivir. Pero cuando Él padeció hambre y sed en su humanidad, no se sirvió a sí mismo. ¿Puedes imaginar? Yo con hambre en el desierto hubiera dicho, bueno, un banquete. Yo hubiera tenido pozos de agua en todo lado donde yo iría para tomar cuando fuera necesario. Pero Él no sirvió a sí mismo. Él vino con una misión para rescatar a la humanidad. Y no solo no se sirvió a sí mismo, sino que deliberadamente sufrió la humillación y la muerte de un criminal para salvarnos a nosotros de los resultados de nuestros pecados. Debido al único acto de desobediencia de nuestro antepasado, Adán, todos nosotros nacemos pecadores, separados espiritualmente de Dios. Y las Escrituras describen esta separación espiritual como la muerte. No solo nacemos pecadores, también pecamos voluntariamente. Un rápido repaso de los 10 mandamientos prueba que somos culpables ante Dios. La justicia de Dios dice que merecemos la separación eterna de Él en un lugar que se llama el infierno. Les menciono que esta semana estaba en una conferencia de pastores en Ibarra y había un traductor para unos maestros de los Estados Unidos. Y cuando los maestros norteamericanos, uno dijo algo acerca de nosotros mereciendo ir al infierno, él dijo, nosotros merecemos, ¿qué es la palabra? Perecer en el infierno.
Y el traductor dijo, nos toca ir a donde nos toca ir. Y yo reí, porque a él le dio vergüenza decir infierno. Hermanos, la Biblia enseña que sí existe, y de hecho es donde nosotros merecemos ir. Pero es importante entender que Dios es tan santo, infinitamente santo, que no puede simplemente ignorar nuestro pecado. Solo alguien infinito podría morir por los pecados de toda la humanidad, y solo un hombre sin pecado podría morir como nuestro sustituto. Y ambas condiciones se cumplen en Jesucristo. Mientras colgaba en la cruz, sufriendo los insultos de los incrédulos, el Padre derramó sobre Jesús todos los pecados de la humanidad y los juzgó. De hecho, todos los pecados de toda la historia humana fueron derramados sobre él. Murió en el lugar de cada persona sin excepción. Entonces clamó, consumado es. Consumado es. Porque después, al inclinar la cabeza, la deuda por nuestro pecado sería pagada en su totalidad. La obra de salvación fue terminada en la cruz. Entonces Jesús resucitó al tercer día, probándose a sí mismo como Señor y Dios, testificado por el apóstol Tomás cuando lo vio resucitado, pero también autenticó que el Padre había aceptado su sacrificio perfecto. Todas los demás personas que han presentado a sí mismos como el Mesías, al morir quedaron muertos. Pero solo Jesús resucitó, autenticando que verdaderamente el Padre aceptó a su sacrificio como el único método para salvar a la humanidad. Verdaderamente Él había recibido todos nuestros pecados en la cruz, y podemos saber porque resucitó al tercer día. Como resultado, ahora podemos recibir la vida eterna como un regalo gratuito de la gracia de Dios. La gente necesita escuchar este mensaje. Si has puesto tu fe en este mensaje, ¿lo compartirás con otros? Harás saber a muchos que la salvación se puede encontrar en Jesús, apropiarse por la fe en Él y disfrutarse para siempre por su gracia. Bueno, entonces, ¿cuál fue el escenario de los eventos que estamos leyendo hoy? Bueno, Jesús estuvo en Jerusalén durante la fiesta de los tabernáculos. Para los judíos, la fiesta de tabernáculos anticipaba el reino mesiánico. Las expectativas mesiánicas eran muy altas en esta fiesta. Los propios hermanos de Jesús y muchos de los judíos querían que ocurriera un enfrentamiento final durante la fiesta, pero aún no era su hora. Bueno, versículo 32. Los fariseos oyeron a la multitud murmurando estas cosas acerca de él, de que algunos ya creían en Jesús. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para que lo prendieran. A los fariseos les importaba más lo que la multitud tenía que decir que lo que predicaba Jesús sobre la vida eterna. ¿Nos importa más lo que murmuran los demás o nos importa más lo que dice Jesús? A veces yo he venido al Señor en oración completamente avergonzado y diciendo, Señor, sé que me importa más lo que piensan los demás. Esto me importa más de lo que piensas tú. Es en esos momentos que necesitamos cambiar nuestro pensamiento, cambiar nuestros valores y decir al Señor, Señor, mi meta es ser agradable a tus ojos.
Pero espero que ustedes no tienen miedo de ser honestos con Dios. Si no estás honesto con Dios, no vas a poder ser honestos con ninguna otra persona. Si puedes admitir a Dios que muchas veces en tu corazón te importa más lo que piensan simples seres humanos pecadores, entonces Dios te puede cambiar. Pero mientras que tú dices, Dios, tú siempre eres número 1, aunque de verdad en práctica muchas veces Él es número 10, entonces este autoengaño en el sentido de no ser honesto con ti mismo o con Dios previene que aceptes la transformación que Dios quiere producir. Es mejor primero para decir, Señor, yo arrepiento, no sé qué me pasa. Y yo he dicho al Señor, Señor, no sé por qué yo siento tan fuertemente esa preocupación o estas respuestas a lo que piensan simples humanos. Y muchas veces, aunque tú estás conmigo todos los momentos, no me preocupo mucho por lo que piense usted. Pero cámbiame. Y eso es necesario para que Él nos cambie. Los fariseos enviaron guardias para arrestar a Jesús, pero como veremos, los guardias no siguieron sus órdenes. Pero Jesús dijo, por un poco más de tiempo estoy con ustedes, después voy a aquel que me envió. Me buscarán y no me hallarán, y donde yo esté, ustedes no pueden ir. ¿Cuánto tiempo fue un poco más tiempo? Bueno, un poco más tiempo era 7 meses. Un poco más tiempo era 7 meses. Bueno, Jesús les estaba hablando en septiembre o octubre, si el 3 de abril del año 33 después de Cristo es la fecha correcta para la crucifixión. Hay un poco de debate, pero vamos a decir que sí. Entonces la fiesta de los tabernáculos cayó en octubre en ese año. Y entonces, si Jesús estaba hablando aquí, entonces, y Él estaba hablando de su ascensión ocurrió justo aquí. Ya fue en el mes de mayo y fue 10 días antes de Pentecostés. Pero entonces Jesús estaba prediciendo su ascensión al cielo, que probablemente ocurrió el 14 de mayo del año 33 después de Cristo. Estaba prediciendo su ascensión. Pero Jesús dijo por un poco más de tiempo, pero de ahí Él dijo, me buscarán y no me hallarán. ¿Y cómo buscaría el pueblo judío a Jesús? Desde que la nación de Israel rechazó a Jesús como el Mesías, el pueblo judío ha buscado a su Mesías. Hasta hoy en día los judíos todavía están buscando al Mesías y esperando su primera venida. Porque la mayoría de la gente no podía ir al cielo, porque Él dijo, y donde yo esté, ustedes no pueden ir. Bueno, la mayoría no creían en Jesús. ¿Y cómo respondieron los judíos religiosos a su predicción? Decían entonces los judíos entre sí, ¿a dónde piensa irse que no lo podamos encontrar? ¿Será acaso que quiere irse a la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? ¿Qué quiere decir esto que ha dicho, me buscarán y no me hallarán, y donde yo esté, ustedes no podrán ir? El apóstol Juan se refirió con frecuencia a los judíos ortodoxos, religiosos, como los judíos. Entonces, él no estaba hablando en general del pueblo judío, él estaba hablando de los judíos, los que se consideraban como los que tomaron mucho más en serio su etnia y su religión. No era raro que malinterpretaran deliberadamente las palabras de Jesús, ese grupo, los judíos, hablando de judíos religiosos. En el capítulo 6 de Juan vimos que podían entender sus palabras, simplemente no las creían. Y eso es muy importante, porque vemos en un capítulo como capítulo
6 de San Juan, que ellos sí entendían, pero simplemente rechazaron las palabras que Jesús hablaba. Cuando aquí dice la dispersión, se refiere a los judíos que habían sido dispersados de Israel a países extranjeros. Hay muy buena razón de pensar, por ejemplo, también en 1 de Pedro, la introducción, los primeros 3 versículos, no estudiamos como profundamente hace 2 semanas. Pero cuando dice a la dispersión, es muy probable que está hablando específicamente acerca de judíos, porque este término está ocupado por judíos que eran dispersados desde Israel a otros países extranjeros. Se produjeron múltiples dispersiones durante varias conquistas de Israel por parte de enemigos extranjeros. La palabra griegos a menudo se refiere a los judíos que hablaban griego y ellos habían adoptado una cultura griega. Incluso en griego la palabra no es griego, sino es una palabra que hace referencia a la cultura griega. Es muy probable que está hablando de judíos mismos, pero que eran ya influidos por la cultura de los griegos. Cuando los judíos no entendieron las palabras de Jesús, ¿a quién recurrieron? Ellos mismos. Ellos mismos. No se volvieron a Jesús ni a la palabra de Dios. Ni de las dos cosas. Esta es solo la naturaleza humana. Naturalmente no queremos volvernos a Dios en busca de dirección o sabiduría. Vamos a ser honestos, porque nosotros tan fácilmente convertimos en religiosos, es decir, diariamente estamos tentados de decir, no, primerito cuando hay un problema, la primera cosa que yo hago es buscar en la palabra de Dios el principio acerca de cómo aplicar. ¿En serio? ¿Ya? ¿Qué es la primera cosa que hacemos? Solucionamos. Hasta que no funcione. En el fin, nosotros ya rendimos y reconocemos que necesitamos el poder y sabiduría que solamente Dios puede proveer. No queremos que Dios cambie nuestra forma de pensar, pero eso es precisamente lo que necesitamos que haga. Es difícil para nosotros no consultar a aquellos que nos dirán lo que queremos escuchar. Aunque podamos temer un cambio de pensamiento, permanecer en la palabra de Cristo nos dará claridad, valor y esperanza que no podemos encontrar en ningún otro lugar. Pero obviamente vemos en este caso que ellos no recurrieron a la palabra de Dios, ni a Jesucristo. En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. El último día de la fiesta pudo haber sido el 7º o el 8º día. No sabemos de cuál estaba haciendo referencia Juan. Los sacerdotes habían estado derramando agua ritualmente todos los días, lo que representaba para ellos la provisión fiel pasada de Dios en el desierto y también parte de este ritual anticipaba las futuras bendiciones mesiánicas, incluido el prometido derramamiento del Espíritu Santo. Jesús estaba afirmando cumplir el simbolismo de ese ritual. Jesús se puso de pie y exclamó para enfatizar la importancia de su declaración. Se presentó como fuente de refrigerio espiritual. Se presentó como fuente de refrigerio espiritual. Ofreció al pueblo la salvación.
Cuando Él dijo, si alguien, eso nos dice el alcance de su oferta. Cualquier persona pudo acercarse a Jesús. Para aceptar su oferta, la persona tiene que reconocer que tiene sed. En otras palabras, debe reconocer su necesidad de salvación. Todas las personas sufren sed espiritual, pero no todas las personas están dispuestas a admitirlo y venir a Jesús. El sentido más profundo de anhelo se cumple solo en Cristo. Se cumple solo en Cristo. El mayor sentido de falta que podemos tener, el vacío que hay dentro de nosotros, se reemplaza con ser completos solo en Cristo. Colosenses 2, 8 al 10 dice eso. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Muchas veces los hombres y las mujeres buscan encontrar ser completos en un cónyuge. En Ecuador la gente dice que está buscando su media naranja. Pero esto tiene dos resultados desastrosos. No sé qué pasa con mi lengua esta mañana. 1. Coloca una carga demasiado grande para que su pareja la soporte. Esperas conscientemente que él o ella sea tu fuente de felicidad. Y está exigiendo inconscientemente que él o ella proporciona identidad, propósito y seguridad en la vida. En otras palabras, estás esperando que otro ser humano imperfecto y pecador ocupe el lugar de Dios. El segundo resultado desastroso es que no lograrán llenar los zapatos de Dios y tu dolor será casi irreconciliable cuando tú encuentras que ellos no te pueden hacer completo. Nadie puede hacernos completos excepto Jesucristo. Solo Él nos da una identidad auténtica, un gran propósito y una seguridad inquebrantable. Muchos judíos ya habían encontrado identidad en su nacimiento físico, en su etnicidad y en su religión. Y como resultado no eran conscientes de su necesidad de Jesús. Muchos de ellos morían de sed espiritual y ni siquiera se daban cuenta. Esa sed finalmente se apaga cuando bebemos del agua que Cristo ofrece gratuitamente. Incluso como creyentes en Cristo podemos ser tomados cautivos por medio de filosofía y vanas sutilezas. Por eso el apóstol Pablo tuvo que advertir a los colosenses. Hay muchas filosofías humanas acerca de cómo encontrar su propósito en la vida. Pero son búsquedas fugaces. Debemos tener cuidado de no llenar nuestras vidas con personas, actividades y cosas para ser completos. Estamos posicionalmente completos en Cristo. Pero para experimentar esa plenitud, es decir, para sentir completos, debemos permanecer en Él. Jesús dijo, permaneced en mí. ¿Ya? Porque sin Él no podemos hacer nada de valor eterno.
Recuerde que el tiempo dedicado a la palabra de Dios, la oración y la adoración son esenciales en nuestra relación con el Señor y acompañan el permanecer en Cristo. ¿Ya? Acompañan. Si permaneces en Cristo, entonces desearás leer su palabra. Es decir, si tú estás viviendo en dependencia activa en Jesucristo, en comunión con Él, vas a desear más leer su palabra. ¿Ya? Es decir, empezar con la intencionalidad en su relación con Jesús. Y esto resulta también en desear saber más de Él. ¿Ya? ¿Alguna vez has experimentado una prueba tan dolorosa que no podías dormir y en medio de la noche levantaste y abriste tu Biblia para encontrar consuelo? ¿Alguna vez te ha pasado? A mí muchas veces me ha pasado. Especialmente les digo como pastor. Cuando yo he enfrentado problemas que no sabía cómo solucionar como pastor. Han sido noches en que simplemente no pude dormir. Y estaba pensando y tan estresado y intentando solucionar en mi propia mente. Hasta que al fin me levanté y senté y leí la Biblia. En ese momento finalmente escuchamos la voz del Espíritu Santo. Y Él siempre nos dirige a Jesús. Siempre nos dirige a Jesús. ¿Ya? Y por si acaso en este momento que pienses tal vez mejor voy a hacer una pregunta a Google para ver si Google puede solucionar los problemas de mi vida. El Espíritu Santo no te va a guiar a Google. ¿Ya? No estoy diciendo que no hay mucha información que podemos encontrar mediante Google. ¿Ya? Y a veces es información que ayuda. ¿Ya? Pero el Espíritu Santo te va a guiar a Jesús y a su palabra. Si permitimos que la verdad de nuestra posición en la salvación eche raíces en nuestro pensamiento, entonces podemos darnos cuenta de que nuestra mayor sed es siempre por Jesús. Y siempre podemos tener esa sed satisfecha en su perfecta comunión. Uno de los salmistas escribió esto en Salmo 42, 1 y 2. Como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El salmista sabía de quién estaba sediento y a quién acudir. Precisamente lo que nosotros olvidamos tan frecuentemente en nuestras vidas. Es fácil pensar que lo que realmente saciará nuestra alma se encuentra en la buena salud, en las pasiones físicas, en la aprobación social, o los logros personales, o las comodidades temporales. Pero ninguna de esas cosas puede saciar nuestra sed espiritual, porque fuimos creados con sed de nuestro Creador, de Jesús. Otro salmista descubrió dónde se puede encontrar el verdadero contentamiento en Salmos 73, 25 y 26. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Y ahora el contexto de Salmo 73 empieza con el pobre salmista preocupado y ya desanimado por ver a hombres malos prosperados. Ahí es el contexto. Comienza con él como que no entiendo la vida. Yo estoy sufriendo por mi fe. Ellos están prosperados, aunque son personas malas. ¿Ya? Todos somos malos realmente, solamente el único bueno es Dios. Pero
en el sentido que eran personas que no hicieron caso a los principios de Dios, no creían en Dios, y esto molestaba mucho al salmista y le llenó de desánimo. Pero en el fin, ¿dónde encontró paz? En el Señor. Volvió y dice, wow, la perspectiva eterna, esto es en lo que tengo que poner mi mirada. Y él dijo, ellos no conocen a Dios y aunque tienen comodidad, van a morir y quedar separados de Dios para siempre. A diferencia, yo tengo a Dios. Yo tengo más que yo posiblemente puedo necesitar. Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne, mi cuerpo y mi corazón, mis sentimientos pueden desfallecer. Puedo ser destrozado por muchas cosas en la vida. Incluso puedo sufrir la enfermedad o sufrimiento. Pero Dios es la fortaleza de mi corazón, mi ser interior. Y mi porción para siempre, desde ahora y hasta la eternidad. La mayor cosa que yo podía tener es el Señor, es Jesús. Ciertamente espero conocer a algunos creyentes en el cielo. Pero no hay nadie en el cielo a quien realmente deseo conocer excepto a Jesús. Y todos los demás son solamente la yapa. A veces los creyentes me han preguntado, ¿a quién deseas ver en el cielo? Yo quiero ver Pablo, yo quiero ver David, yo quiero ver tal persona. Nunca escucho, yo quiero ver a Adán. Pobre Adán. Y a veces les digo, lo siento, no es por no valorar a los creyentes pasados, a los héroes de la fe de Hebreos 11. No es por despreciarlos, pero el que yo estoy esperando encontrar es Jesús. Y los demás sí va a ser chévere. Ahí está Abraham, ahí está David. Va a ser lindísimo, pero el que yo anhelo ver es mi Salvador. Cydia Light escribió una canción llamada Quiero conocerte, I want to know you. Y estos son los dos primeros versos traducidos al español, no perfectamente. Y no suena como canción traducida literalmente, pero quiero que veas exactamente cómo son las palabras. Dice, lo he intentado en vano de 1000 maneras, mis miedos para sofocar, mis esperanzas para aumentar. Pero lo que necesito, tu palabra me ha dicho, es siempre solo Jesús. Moriste, vives, reinas, suplicas. Hay amor en todas tus palabras y acciones. Este corazón cansado encuentra todo lo que necesita en siempre solo Jesús. Como hijos de Dios por la fe en Jesucristo, sabemos que la verdadera satisfacción espiritual se encuentra solamente en Jesús. Debemos recordar eso en nuestra propia relación con el Señor y también proclamarlo para que otros lo sepan. Cuando Él dijo, venga a mí y beba, era una oferta de vida eterna. 2 años antes de este momento en su vida, Jesús le explicó a la mujer junto al pozo de Samaria, en Juan capítulo 4, versículo 10, diciendo, Jesús le respondió, si tú conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él, y él te hubiera dado agua viva. Jesús usó beber agua como una metáfora de la fe. Una metáfora de la fe. Beber agua no es difícil. ¿Sí o no? Aquí tengo agua. Eso no fue difícil. Y todo el mérito está en el agua misma. He oído hablar de las virtudes de ciertas aguas medicinales. ¿Usted también? ¿Sí? ¿Ya?
He escuchado las innovaciones de ciertas empresas de purificación de agua. ¿Tú también? ¿Ya? Pero nunca he oído de que se elogie a la gente por beber agua. ¿Usted? Tampoco, ¿no es cierto? Yo nunca he escuchado, qué tan buen bebedor de agua es ese hombre o mujer. Jamás he escuchado. ¿Ya? Asimismo, Jesús nos da gratuitamente la vida eterna. Y no hay ningún mérito en recibirla por fe. Nada. Es rara la forma que pensamos humanamente, ¿no es cierto? Llegamos al punto de enfatizar la fe de la persona que recibe la vida eterna de una manera tan simple como una persona bebe un vaso de agua. Es decir, sencillamente y sin mérito propio. Simplemente elegimos confiar en Jesús y Él nos da el alimento espiritual perfecto. Los ríos de agua viva habla de la morada permanente del Espíritu Santo. Dice, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, pero el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Jesús prometió dar el Espíritu Santo a todo el que cree en Él. La metáfora específica de ríos habla de refrigerio espiritual sin fin. Refrigerio espiritual sin fin. El Espíritu Santo no solo es un sabor del agua que da vida, es el fuente inagotable de agua viva. ¿Cuándo dio Jesús el Espíritu? Momentos antes de la ascensión, el Señor Jesús dejó unas instrucciones finales, en Hechos 1:8 leemos, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. En su ascensión al cielo desde el Monte de los Olivos, Jesús prometió enviar al Espíritu Santo. Aún todavía no había dado el Espíritu Santo. Y 10 días después, en el día de Pentecostés, también conocido como la fiesta de las semanas, el Señor cumplió su promesa. Entonces aquí podemos ver, es justo pasando este tiempo entre Pascua y Pentecostés. Jesús resucitó en el día de primicias, es decir, el tercer día después del comienzo de Pascua. Pasó 40 días hasta la ascensión y faltó solamente 10 días para aproximadamente el 15 de mayo. El 15 de mayo la ascensión, creo, si es que recuerdo bien, y después, unos 10 días después, era ya el día de Pentecostés, y en el día de Pentecostés leemos acerca de lo que sucedió. Cuando llegó el día de Pentecostés, Hechos 2:1, estaban todos juntos en un mismo lugar, y versículo 4 explica, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. ¿Qué significa eso? La primera vez que el Espíritu Santo habitó y llenó a los discípulos, les dio poder para hablar en idiomas extranjeras. Idiomas extranjeras. La próxima vez que el Espíritu llenó a Pedro, lo capacitó para compartir el Evangelio. Para compartir el Evangelio. Leemos en Hechos 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, no habló en lenguas ahí,
porque no era necesario dar un señal a un grupo de personas, sino les dijo, hablando en un idioma normal, gobernantes y ancianos del pueblo, en versículos 11 al 12 leemos, este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Esa es la razón que enfatizamos creer en Jesús cuando compartimos el Evangelio, porque hay muchas personas que creen en Dios en general, pero no creen específicamente que Jesús es Dios o no creen específicamente que la salvación es por medio de Jesús, lo que Él hizo en la cruz de Calvario. Más adelante en el capítulo 4 de Hechos, el Espíritu Santo llenó a los discípulos para darles valor, para que ellos podían ser valientes frente a persecución. A lo largo de los evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento aprendemos que el Espíritu Santo regenera, sella y santifica a los creyentes. Específicamente después de Pentecostés, también mora permanentemente en todos los creyentes y los llena para que el carácter de Cristo se reproduzca en ellos y su vida se manifiesta a través de ellos. Eso es el poder del Espíritu Santo de Dios para nuestras vidas presentes como hijos de Dios. Por medio del Espíritu, Jesús satisface perfecta y permanentemente todas nuestras necesidades espirituales. Todas. El Espíritu es también nuestro maestro que nos enseña las cosas profundas de Dios que los incrédulos no pueden entender. Y en el discurso del aposento alto, 6 meses después de esta fiesta de tabernáculos, Jesús les dio a los discípulos más información sobre la venida del Espíritu Santo y sus ministerios. Bueno, ¿cómo respondió la gente a la oferta de Jesús? Entonces algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero otros decían, ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? Las personas tenían diferentes opiniones sobre Jesús. Pero no hay duda de que entendieron lo suficiente como para elegir si iban a creer o no. Y eso es lo importante. El profeta era un término derivado de la profecía de Moisés sobre el Señor levantando un profeta como él, refiriéndose en ese caso al Mesías. El Cristo era simplemente la palabra griega para el Mesías. Algunos decían prácticamente es el Mesías, otros también decían es el Mesías, pero en diferentes formas de expresarse. Mientras que otros ya hicieron preguntas de esa forma. Vamos a mencionar primero que la gente entendió que la oferta de Jesús de cumplir el simbolismo del ritual de sacar agua significaba que él estaba afirmando ser el Mesías. Pero ¿por qué algunas personas preguntó y estaban confundidos que él era de Galilea en lugar de preguntar si había nacido en Belén? No me imagino ni por un segundo que Jesús era el único judío que nació en un lugar y vivió en otro lugar. ¿Ya? Pero la gente no preguntaron de dónde vino Jesús. No le preguntaron dónde nació. No buscaron las genealogías porque los judíos tenían unas genealogías bien completos acerca de José o acerca de María. No hicieron una verdadera investigación para probar que Jesús es el Mesías. Solamente hicieron investigaciones para intentar refutar que sea el Mesías. Entonces, ¿por qué la gente no preguntó si Jesús nació en Belén? Porque no querían saber. Así que
surgió una división entre la multitud por causa de él, y algunos de ellos querían prender a Jesús, pero nadie le echó mano. Menciono que algunos maestros de la Biblia antes eran escépticos, ateos, que empezaron a investigar las Escrituras específicamente para desacreditar a la Biblia y a la identidad de Jesús. Y esto es algo peligroso para un incrédulo. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios va a revelar la verdad del Evangelio mientras que uno está leyéndolo. Y muchos de estos hombres quedaron ya creyentes. Algunos de los defensores más fuertes de la fe cristiana hoy en día eran escépticos ateos que al intentar refutar el Evangelio quedaron creyéndolo. Porque si realmente evalúas las evidencias, tienes que llegar a la conclusión que Jesús es Dios, que se hizo hombre, murió por los pecados del mundo y resucitó al tercer día. A pesar de que Jesús se ofreció a satisfacer su sed espiritual, algunas personas querían prenderlo. Pero en este momento, ¿por qué nadie le puso, le echó la mano, como dice aquí? Y es porque todavía no era el tiempo perfecto de Dios. Esta es la razón, simplemente. Entonces los guardias vinieron a los principales sacerdotes y fariseos y estos les dijeron, ¿por qué no lo trajeron? Los guardias respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Entre el primer discurso durante tabernáculos y el último, los oficiales habían estado esperando para arrestar a Jesús. Y cuando Jesús se puso de pie y exclamó en el último día de la fiesta, estos guardias tuvieron la oportunidad perfecta para arrestarlo, pero no lo hicieron. ¿Y por qué? Porque aún no era su hora. Simplemente. Y en cuanto a los guardias mismos, es posible que hayan podido sentir el significado de la oferta de Jesús y no pudieron moverse para arrestarlo porque sus palabras les paralizaban. Entonces los fariseos les contestaron, ¿es que también ustedes se han dejado engañar? ¿Acaso ha creído en él alguien de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta multitud que no conoce de la ley, maldita es. Wow. Para los fariseos, el juicio de las autoridades y los fariseos era más importante que la palabra de Dios. Para ellos era más importante que la palabra de Dios. Lamentablemente es parte de nuestra naturaleza humana preocuparnos más por lo que piensan los demás hombres que por lo que piensa el Señor. Cuanto más tiempo pasemos meditando en lo que el Señor piensa revelado en su palabra, más nos preocuparemos por lo que Él piensa y menos encontraremos dirección y verdad en el sistema mundial y sus líderes humanos. Les menciono que en la conferencia donde yo estuve, los maestros estaban abordando el tema de las sectas. Y específicamente enseñaron que todas las sectas que rechazan la verdad del Evangelio, parte de la razón es porque ellos elevan textos extra bíblicos y el juicio de sus grupos de líderes o gobernantes de sus organizaciones por encima de la autoridad de la palabra de Dios. Esta es parte de la razón. Les he contado que muchas veces yo he tenido que discutir o intentar evangelizar a los testigos de Jehová. Y yo he visto que yo les puedo decir, si te puedo mostrar 10 versículos que dice que Jesús es Dios, ¿creerás? Y no me supen responder. Y la razón es porque no. No importa cuántos versículos le puedo mostrar, no creerán. ¿Y por qué? Porque su autoridad no es la Biblia, es su organización. Y espero, hermanos, que nosotros siempre encontramos la autoridad por la verdad de nuestras vidas en la palabra de Dios mismo. ¿Ya?
en la palabra de Dios mismo. Espero que esto sea nuestra razón, espero que esto sea nuestro refugio. Espero que cuando están compartiendo algo acerca de la verdad no dicen, bueno, es porque el pastor Blake lo dijo. Es la razón que les doy los versículos bíblicos, para que tú dices, aquí en la Biblia lo dice. Es muy importante. Y si tú pasas tiempo meditando en la palabra, verá también que el Espíritu Santo de Dios le va a dar mejor entendimiento de ella. Los fariseos acusaron a la multitud de no conocer la ley, pero los mismos fariseos siguieron sus tradiciones por encima de la ley de Moisés. Sin embargo, no debemos pensar que no podemos aprender la palabra de Dios de nadie. Dios ha diseñado la iglesia local para que funcione bajo la enseñanza y la autoridad de los pastores, quienes derivan su autoridad de la palabra de Dios mismo. Y ve que un maestro de la palabra de Dios en realidad desafió al resto de los fariseos. Mira, Juan 7, 50 y 51, Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo, ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Él estaba diciendo que la ley de Moisés requería evidencia de sus palabras y sus acciones. ¿Ya? Nicodemo recomendó al resto de los fariseos lo mismo que él había hecho. Como el maestro más respetado de Israel, Nicodemo conocía tanto la ley de Moisés como la tradición de los fariseos. Y cuando escuchó acerca de los milagros de Jesús y su enseñanza, quiso investigar personalmente. Y su entrevista con Jesús cambió por completo su perspectiva sobre la salvación. El más inminente maestro de Israel fue convencido de la verdad de Jesús. Es fácil para nosotros criticar a Nicodemo, ¿sí o no? En lugar de apreciar su valor para hablar a favor de Jesús. Ellos acaban de decir, ningún líder de nuestra nación y ningún fariseo ha creído en Jesús. Y él levanta a decir, oye, ¿no deberían investigar bien ese caso? Esto requería bastante valentía. Eventualmente Nicodemo dio a conocer su fe a todos cuando ayudó a José de Arimatea a enterrar el cuerpo de Jesús. Y recuerdas que a este punto era el punto en que los discípulos tenían menos esperanza. Entonces, de verdad, era un hombre que estaba dispuesto de humillarse ante Dios mismo y su palabra. Y aquí, aunque no presenta bastante defensa a Jesús, y sí para nosotros queremos ver que tal vez Él ya discute y dice, no, es la verdad, Él es Dios sí mismo, y Él dice que la salvación y el nuevo nacimiento solamente por la fe en Él debemos creer. Obviamente queremos escuchar esto en este punto de su vida. Pero llegó más después de hacer su testimonio público, cuando Jesús ya había muerto en la cruz por nuestros pecados. Pero ¿cómo respondieron los otros fariseos al desafío del maestro eminente de Israel? Ellos le respondieron, ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta sale de Galilea y cada uno se fue a su casa. Esta fue su respuesta. En lugar de decir, bueno, tal vez debemos pensar mejor, ¿qué mismo está diciendo y qué mismo ha hecho? Cuando los fariseos fueron desafiados por Nicodemo, no pudieron darle una respuesta directa. En cambio, trataron de insultarlo. ¿Eres tú también de Galilea? Su declaración diciendo, ¿ningún profeta sale de Galilea? Traicionó que ni siquiera estaban considerando las Escrituras, porque el famoso profeta Jonás era un profeta de la región de Galilea. Puedes imaginar, olvidaron a unos
de las historias más famosas de profetas en el Antiguo Testamento, pero solamente porque no estaban enfocados en la palabra de Dios, estaban enfocados en sí mismos. Si nunca has venido a Jesús para beber de las aguas de la vida, Él te ofrece la vida eterna a través de la simple fe en solamente Él. Cuando pones tu fe en Jesucristo, te vuelves verdaderamente completo, saboreando el agua que satisface la sed espiritual más profunda. Y ya tienes una vida eterna que jamás puede perder. Si ya probó las aguas de la vida y recibió el Espíritu Santo por medio de la fe en Cristo, ríos de agua viva fluyen de su corazón, lo que significa que el Espíritu Santo suple todas sus necesidades espirituales ahora y para siempre. Accedemos a ese poder a través de repetidas respuestas de fe a Jesús y su palabra mientras permanecemos en Él y encontramos fuerza en su gracia suficiente. Jesús satisface perfecta y permanentemente nuestras necesidades espirituales con el Espíritu Santo que habita en nosotros desde el momento en que creemos en Él.